Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Proyecto Orión y en esta oportunidad vamos a hablar de la creencia. La creencia en un Dios, la fe en un Dios, en una entidad superior. Y eso se ha vuelto bastante confuso, bastante abstracto en esta era materialista, porque se da la impresión de que la creencia en Dios es una fe ciega o una fe a espera de un milagro. Y como bien sabemos, eso es una mala costumbre que se ha dado a causa de las religiones para simplemente autoengañarnos en que la creencia por una entidad superior nos hace sentir especiales o vamos a recibir algún tipo de milagro o algo a cambio. Pero si revisamos las enseñanzas de Jesús de Nazaret, por ejemplo, sin irnos a otros textos, vemos un cambio ligero de esta idea que se ha malentendido durante siglos y simplemente es ser nosotros los que inician el movimiento del cambio, porque se da como presupuesto de que nosotros somos luz del mundo, somos la sal que le dará el sabor a aquella actividad monótona, aquellos que van a promover y a iniciar el hambre y la sed por las cosas espirituales. Y en el siglo XX y parte del siglo XXI se ha creado una corriente materialista muy fuerte, donde se profesa, se enseña el hecho de que se puede vivir la vida sin la creencia en Dios, puesto que no se cree que Dios exista y que eso fue producto de soñadores o de una simple mitología de seres humanos. Y se entiende por qué. Quisiera compartirle en este momento una lectura, y esta lectura es bastante interesante porque toca la mentalidad materialista contra la mentalidad del que ejerce algún tipo de fe. Pero esta descripción será bajo una fe viviente, una fe de la práctica, o no una fe de la religión de la espera. Se van a dar cuenta por qué. Voy a compartir pantalla y voy a ir leyendo. Tómalo con cabeza fría porque será una lectura bastante interesante y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Y voy a ir compartiendo de distintas fuentes de información cierto tipo de lectura para causar cierta reflexión. Entonces vamos a leer en este momento dicha lectura. Comienzo. El hombre o la mujer inteligente sabe que es hijo de la naturaleza, una parte del universo material. Del mismo modo, discierne que no hay supervivencia de la personalidad individual en los movimientos y tensiones del nivel matemático del universo de energía. Tampoco puede el hombre jamás discernir la realidad espiritual mediante el examen de causas y efectos físicos. Es decir, si observamos el sol, si observamos la naturaleza, el amanecer, en los movimientos físicos, la gravedad, nunca vamos a dar en la cuenta de que existe una espiritualidad, básicamente. Un ser humano también sabe que es una parte de un cosmos ideacional, pero aunque este concepto puede durar más allá de una vida mortal, no hay nada inherente en el concepto que indique la supervivencia personal de la personalidad que lo concibe. Es decir, que no hay una pista de que nuestra conciencia va a durar más allá del cuerpo después de su muerte física. Tampoco va el agotamiento de posibilidad de la lógica y de la razón a revelar jamás al ser lógico o al ser razonador la verdad eterna de la supervivencia de la personalidad. El nivel material de la ley proporciona la continuidad de causalidad, la respuesta interminable del efecto a la acción antecedente. Al nivel mental sugiere la perpetuación de la continuidad ideacional, el flujo incesante del potencial conceptual de los conceptos preexistentes. Pero ninguno de estos niveles del universo revela al hombre o a la mujer, al mortal, curioso, una avenida de escape de la parcialidad del Estado y del intolerable suspenso del ser una realidad transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a extinguirse cuando se agotan sus limitadas energías vitales. Todavía aquí describe el hecho de que mediante el estudio de la naturaleza no vamos a llegar a la conclusión de que exista vida después de la muerte. Es solo mediante el camino del alma que conduce al discernimiento,
que conduce al discernimiento espiritual mediante el que el hombre o el ser humano puede romper las cadenas inherentes a su estado mortal en el universo. La energía y la mente conduce de vuelta al paraíso y a la deidad, pero ni el don de la energía ni el don de la mente del hombre proceden directamente de dicha deidad del paraíso. Solo en el sentido espiritual es el hombre hijo de Dios. Esto es verdad porque es solo en el sentido espiritual que el hombre está presentemente dotado y le habita o residido por el Padre del paraíso, por el Espíritu de Dios que le habita, como dice Lucas 17:21. La humanidad no podrá jamás descubrir la divinidad, excepto a través del camino de la experiencia religiosa y por el ejercicio de la fe verdadera. La aceptación por la fe de la verdad de Dios permite al hombre escapar de los límites circunscritos de las limitaciones materiales y le otorga una esperanza racional de alcanzar el salvoconducto del mundo material mortal al mundo espiritual, donde la vida es eterna. Aquí la lectura nos está indicando que solamente mediante la fe, pero esta comprobándose, esta que se comprueba por la experiencia personal, nos da una seguridad de que la conciencia o el alma que tenemos trasciende el hecho de la vida física cuando fallecemos. El propósito de la religión o la espiritualidad no es satisfacer la curiosidad sobre Dios, sino más bien permitir la constancia intelectual y seguridad filosófica para estabilizar y enriquecer la vida humana combinando lo mortal con lo divino, lo parcial con lo imperfecto, con lo perfecto, el hombre y Dios. Es a través de la experiencia religiosa, a través de lo que los conceptos de idealidad del hombre son dotados de realidad. Es decir, a causa de la experiencia personal es que nosotros podemos tener seguridad. No es mediante un dogma, no es mediante un credo, no es mediante rezar el rosario, no es mediante leer un libro. La única manera de tener seguridad es en la práctica de los mensajes espirituales, es que nosotros podemos validar a tipo método científico de que eso es verdad. Y es la única manera que no nos podrían quitar esa seguridad, porque a nivel racional se puede decir simplemente, no, Dios no existe. Demuéstramelo aquí. Y es mucho más complejo que eso, porque ahí se puede quitar la discusión y abandonar y en 3 segundos no hablar más de estos temas. Cuando en realidad el tema está en la experiencia del día a día donde esta energía, esta conciencia infinita, porque a algunos no le gusta que le llamen Dios, sino energía o conciencia suprema, se manifiesta en nuestra vida. Sigo con la lectura. Nunca podrá haber prueba científica o lógica de la divinidad. La razón por sí sola no podrá jamás validar los valores y las bondades de la experiencia religiosa, pero siempre será verdad. El que decida ser la voluntad de Dios comprenderá la validez de los valores espirituales. Este es el acercamiento más aproximado que pueda hacerse en un nivel mortal al ofrecimiento de pruebas de la realidad de la experiencia religiosa o de la experiencia espiritual. Esta fe permite el único escape del abrazo mecánico del mundo material y de la distorsión errónea del estado no completo del mundo intelectual. Es la única solución descubierta a la dificultad insuperable en el pensamiento mortal en cuanto a la supervivencia continuada de la personalidad individual. Es el único pasaporte para completar la realidad y para la eternidad de la vida en una creación universal de amor, ley, unidad y logro progresivo de la deidad. Es decir, mediante la experiencia personal es la única manera de salir de esas discusiones de tesis, antítesis, de eres ateo, eres creyente, o fue el Big Bang, o hay algo más del Big Bang, hay ángeles, no hay ángeles. Es la experiencia religiosa que te da esa seguridad, más allá de la creencia. La religión eficazmente, o la espiritualidad, cura el sentido del hombre del aislamiento idealístico o de la soledad espiritual. Otorga al creyente la posición de hijo de Dios, ciudadano de un universo nuevo y significativo. La religión o la espiritualidad asegura al hombre que al seguir el destello de la rectitud que discierne en su alma, se identifica de esa manera
con el plan del infinito y el propósito del eterno. Tal alma liberada inmediatamente comienza a sentirse cómoda en este nuevo universo, que es su universo, que nosotros abrazamos la idea y el hecho de que este también es nuestro cosmos y es nuestra casa. Cuando experimentes tal transformación de la fe, es decir, aquí no dice cuando creas ya que esto es así, sino que cuando la experimentes, cuando la lleves en tu vida, ya no serás una parte esclavizada del cosmos matemático, sino más bien un hijo liberado, volitivo, es decir, que ejerce la voluntad del Padre Universal. Tal hijo liberado ya no luchará solo contra el destino inexorable de la terminación de la existencia temporal. Ya no luchará contra toda la naturaleza con las posibilidades irremediables o contra suya. Ya no le azotará el temor paralizante de que tal vez haya puesto su confianza en un fantasma sin esperanzas o colocado su fe en un error de la fantasía. En cambio, ahora los hijos de Dios se unen en el fervor de la batalla para el triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Finalmente, todas las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las huestes divinas de un universo casi limitado están de su lado, en la lucha excelsa por obtener la eternidad de la vida y la divinidad de estado. Estos hijos liberados por la fe participan en forma certera en las luchas temporales del lado de las fuerzas supremas y de las personalidades divinas de la eternidad. Aún las estrellas, en su curso, están ahora luchando por ellos. Finalmente contemplan el universo desde dentro, desde el punto de vista de Dios, y todo se transforma de las inseguridades del aislamiento material a la certeza de la progresión espiritual eterna. Aún el tiempo mismo se torna una mera sombra de la eternidad arrojada por las realidades del paraíso sobre la panoplia móvil del espacio. Para el materialista no creyente, el hombre es tan solo un accidente de la evolución. Sus esperanzas de supervivencia están engarzadas en la ficción de la imaginación mortal. Sus temores, amores, deseos y creencias no son sino la reacción de la yuxtaposición incidental, es decir, de la mera casualidad de ciertos átomos de materia sin vida. No hay exhibición de energía ni expresión de confianza que puedan llevarle más allá de la tumba. Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores hombres están destinados a extinguirse en la muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y extinción del alma. La desesperación sin nombre es la única recompensa del hombre por vivir y luchar bajo el sol temporal de la existencia mortal. Cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado decretado por un universo material hostil e impecable que será el último insulto para todo lo que el deseo humano es hermoso, noble, elevado y bueno. En otras palabras, es como que es sumamente impensable, difícil, hasta como un insulto, el hecho de que todas las cosas buenas, las ideas buenas, las personalidades que hayan pasado por el mundo, termine con la muerte y listo. Sé que esto puede ser una idea muy dura y es aceptada por la mente materialista, pero en las revelaciones o en las descripciones de estos mensajes espirituales, lideradas en este caso por Jesús de Nazaret, pero también Buda y los demás lo han dicho, es que lo que vale realmente en el universo tiene supervivencia y trasciende la materia. Y esto para el hombre materialista es imposible de concebir, que todo lo que nace muere y no trasciende. Cuando en realidad hay, por experiencias, etcétera, una vida de conciencia más allá de esta y que evoluciona a otros planos de existir. Comienza con la fe y ya van a ver por qué. Pero esto también va acompañada de conocimiento de la experiencia personal. Y sigue la lectura. Pero esta descripción de la mentalidad materialista, pero este no es el fin ni el eterno destino del hombre. Esta visión no es más que el grito de desesperación pronunciado
por un alma vagabunda que se ha perdido en la oscuridad espiritual y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material, enceguecido o ciego por la confusión y la distorsión de una erudición compleja, la física y los átomos y la filosofía y el filósofo aquel y la filosofía materialista, que el cuerpo y la mente es uno y el alma no existe y toda esa maraña de cuestiones. Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe pintada por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del ser humano, del hombre, comprende que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia mortal de lo material a lo espiritual, de lo humano a lo divino, del tiempo a la eternidad. No se requiere gran profundidad de intelecto para enseñar o señalar faltas, hacer preguntas o poner objeciones. Dios no existe. Muéstramelo en este segundo. Y si no, no discutimos más. Y ya, se acabó la discusión, no me importa tu experiencia personal. Muéstrame Dios bajo el método científico y bajo el microscopio. Pero sí se requiere una mente brillante para responder a esas preguntas y solucionar esas dificultades. La certeza de la fe es la mejor técnica para tratar con todas estas opiniones superficiales. Y para responder a alguien que hace siempre refutaciones de la fe, simplemente se le dice, ¿cómo sabes tú que yo no sé? ¿Cómo sabes tú que yo no sé mediante la experiencia que tuve? Esa persona no lo va a saber, porque la única persona que va a saber la realidad de las experiencias es uno mismo, la validez de lo que uno experimentó. Aquí tenemos una representación de un plano 3D. Esta explicación me la estoy robando de Carl Sagan. Él lo explicó, lo voy a poner en pantalla en un momento. Y él explica lo siguiente. Supongamos que hay seres en un plano bidimensional, en 2D, que viven en este plano que vemos aquí. La gran pregunta es, ¿cómo explicarle a los seres que viven en este plano 2D que existe la esfera? ¿Cómo explicárselo? Si ellos no saben de profundidad, de volumen, ni de nada, solamente en dibujos dados en un plano. ¿Cómo explicarle a este cuadrado que vemos aquí que esta esfera 3D existe? ¿Cómo le hacemos, cómo aproximamos esa realidad? La única manera para aproximar esa realidad simplemente es proyectar su sombra. Vamos a suponer que este cuadrado que está aquí es de color azul. ¿Cómo le hacemos saber a este cuadrado azul, que es un plano también, que existe la esfera? La única manera para hacer eso es proyectarle por encima la sombra. Fíjense la sombra aquí. ¿Cómo estás? Soy un visitante de la tercera dimensión. Bien, el pobre cuadrado mira a su alrededor y no ve a nadie dentro de su casa cerrada. Y sin embargo, ha recibido un saludo de su interior, una voz dentro de sí mismo. Sin duda empieza a preocuparse por su salud mental. La criatura tridimensional se siente muy triste por ser considerada una aberración psicológica, de forma que desciende para entrar en el mundo plano. Aunque una criatura tridimensional solo puede existir en una superficie plana parcialmente, solo se puede ver un plano, un corte de ella. De manera que, cuando la criatura tridimensional llega al mundo plano, solamente se pueden ver los puntos de contacto. Vamos a representar esto mojando la manzana en esta almohadilla de tinta y estampando la imagen sobre la superficie plana. Y a medida que la manzana desciende y resbala por el plano, veremos progresivamente capas más y más altas, lo que podemos representar cortando la manzana. Así que el cuadrado
A medida que pasa el tiempo, ve cómo aparece misteriosamente un conjunto de objetos dentro de una habitación cerrada y cambian su forma espectacularmente. De alguna manera le vamos a hacer sentir una aproximación a la realidad, a la verdad, al mundo del plano bidimensional. Por lo tanto, la verdad nunca va a estar accesible para este cuadrado que está aquí, porque está viviendo un plano inferior a lo que es la esfera. Por lo tanto, la única manera para acceder a esa verdad es la vida después de la muerte. Cuando muramos, este cuadrado que está aquí se convertirá en lo que sería un plano o una tridimensionalidad de esta manera. Cuando muera y salga del plano, va a obtener una superficie, una profundidad, un volumen, una reacción a la luz y va a poder comprender la realidad que le proyectaba y va a entender que existe una esfera, que existe una luz, que existe un plano donde vivía antes, que existe una sombra. Así que, no tan amistosamente, empuja al cuadrado por debajo y lanza a nuestra plana criatura a revolotear y girar en el aire. Al principio, el cuadrado no tiene idea de lo que le está ocurriendo. Está terriblemente confuso. Es una experiencia totalmente nueva para él, pero al poco tiempo se da cuenta de que puede ver el interior de habitaciones cerradas, planas. Puede ver el interior de sus compañeras planas. Puede ver el plano desde una perspectiva que nadie ha tenido anteriormente. Conseguir otra dimensión le proporciona, como un beneficio casual, una especie de visión de rayos X. Bien, nuestra criatura plana desciende lentamente a la superficie y sus amigos corren a verla. A sus ojos, ha aparecido misteriosamente, no ha venido andando de otra parte, procede de algún otro lugar. Le dicen, por Dios, ¿qué te ha ocurrido? Y el pobre cuadrado tiene que decir, pues, estaba en otra dimensión mística llamada arriba. Le dan unos golpecillos en la espalda y le consuelan, o le preguntan, bueno, pues enséñanos dónde está esa tercera dimensión, indícanosla. Y el pobre cuadrado es incapaz de hacerlo. Y va a caer en la cuenta la plenitud de una mayor realidad. Eso más o menos es una analogía. Es por eso que mientras que el cuadrado, que sería el ser humano en este caso, mientras viva aquí, en lo que sería en la bidimensionalidad, necesita nada más de la experiencia y un poco de fe con conocimiento de que hay algo más allá, que la experiencia te indica que sí, pero en esta vida nunca se va a poder comprobar. Nos vamos aproximando un poco más. Y aún así, ejemplos como los de Jesús de Nazaret y otros nos dicen más o menos por dónde van las pistas. Pero es después, en la vida, después de la muerte, cuando muere y sale de ese plano, como ya describí, que va a tener un cuerpo nuevo para entender esas otras realidades y va a tener una profundidad. Si observamos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso no todos los segmentos parecen iguales y no todos los ángulos son rectos. El objeto tridimensional no ha sido bien representado en su proyección de dos dimensiones, pero eso es debido a haber perdido una dimensión en la proyección. Tomemos ahora el cubo tridimensional y proyectémoslo en una cuarta dimensión. Así no, así no, así no, sino en ángulos rectos y en esas tres direcciones. Yo no puedo mostrarles cuál debe ser la dirección, pero imaginen que hay una cuarta dimensión física. En ese caso, crearíamos un hipercubo de 4 dimensiones que también se llama un tesseract. No puedo mostrarles un tesseract porque tanto ustedes como yo estamos atrapados en 3 dimensiones. Pero lo que sí puedo enseñarles es la sombra en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones o tesseract. Aquí lo tienen, y podrán ver que son 2 cubos inscritos con todos los vértices unidos por segmentos.
El verdadero Tesseract, de 4 dimensiones, tendría segmentos iguales y todos sus ángulos serían rectos. Es una manera simple, inmediata, para poder explicar eso. Claro, tú ves esta clase o este episodio y tú ves, parece que fuera algo arbitrario, pero ya hemos venido explicando durante 30 clases anteriores temas de espiritualidad, temas de malas traducciones, temas de cómo abarcar mejor todos estos fenómenos sin necesidad de acudir a alguna religión, sin necesidad de acudir a un dogma. Ese es el detalle, de ver con nuevos ojos la espiritualidad de la mano tanto del pensamiento oriental como el pensamiento occidental. Y es un trabajo personal que cada uno debe de realizar por su cuenta. Yo trato de explicar lo mejor posible dichas cuestiones que he investigado, pero usted debería de continuar esa investigación en su experiencia personal, con la mentalidad abierta. Aquí no se está diciendo que te tengas que meter a una religión. Aquí lo que se está diciendo es que hay que continuar y no dejarnos atrapar simplemente por ideas tan materialista de que Dios no existe y cerrar la conversación, o tan religioso diciendo que ellos tienen una verdad y los demás se van a ir al infierno. Ni un extremo ni el otro. Es un balance que nos pueda permitir, en lo posible, comprender la realidad que nos envuelve. Y si existe un Dios allá afuera, y en realidad ese Dios está primero en nuestro interior, podemos avanzar mucho más en la comprensión de los 3 niveles: de la ciencia, de la moral o la ética y de la espiritualidad. Llegar a una paz más interna en nuestro interior. Voy a dejar este episodio hasta aquí. Como ya he dicho, tengo 30 clases explicando diversos temas y eso te lo voy a dejar aquí en esta lista de reproducción. Le das clic ahí y vas a ver muchos temas interesantes. Dale clic ahí. Entre malas traducciones, cristianismo primitivo, fenómeno ovni, Jesús de Nazaret y muchas otras cosas más. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.